Recuerden, recuerden que estamos siendo honrados con Debbie, que está en horario nocturno, que es el final de, así que agradecerte de nuevo, Debbie, Gracias. que tenés la generosidad de compartirnos este pedazo de tu día, lo que queda. Después recordarles que armamos un grupo de WhatsApp para compartir los materiales, además de mandarlos por mail. Entonces, si alguien no se pudo sumar todavía, les paso el link de vuelta por acá y una vez que termine el curso, lo que podemos hacer es que si alguien quiere invitar a alguien más y seguimos debatiendo ahí, lo abrimos a otros. Por ahora dejémoslo para poder tener nosotros los diálogos que necesitemos y después seguimos. El otro tema que les quería comentar es que estuvimos conversando un poco y vamos a cambiar un poquito la dinámica del tercer encuentro y en vez de concentrarnos solo en una influencer, va a venir también la gente de una consultora que está manejando cuentas que están pensadas para hablar con un público ampliado, no necesariamente judío, y entonces para que podamos tener el tándem de las dos estrategias diferenciadas y sacar mejores conclusiones. Si después nos queda la idea de que nos gustaría escuchar a alguien más en el futuro o que desde Bridge produzcamos alguna otra charla, siéntanse con la libertad de proponerla, que si lo podemos hacer, está Anabela también en el Zoom, pero está pobre moviéndose de un lado para el otro. Así que si a ustedes se les ocurre que dicen, bueno, esta persona está hablando de algo que nos interesa y el diálogo sería fructífero, nos avisan y lo tratamos de generar. Y lo tercero, cuarto, quinto, ya me perdí, antes de pasarle a Debbie y que empiece su parte, y recuerden, son 40 minutos más o menos de Debbie, después conversamos un poco nosotros hoy sobre lo que es antisemitismo en América Latina. Bueno, lo primero antes de esta parte, lo más importante para mí es recordar públicamente que todavía hay secuestrados que no volvieron y que seguimos reclamando para que cada uno de ellos vuelva a estar donde tienen que estar, que es en su casa con sus familias y volver a convertirse en personas anónimas para nosotros, que puedan seguir con sus vidas y eso, y que escuchemos solo buenas noticias en los próximos días. Debbie, todo tuyo. Y Bueno, muchas gracias por gracias. sumarte. Ante todo, efectivamente, tenemos que comenzar diciendo que hoy son 530 días desde ese terrible 7 de octubre y todavía tenemos 59 secuestrados que, como bien lo dijiste, Leora, amén, esperemos que pronto estén de vuelta a donde pertenecen, que es Israel. Voy a compartir pantalla, por favor me van diciendo si estamos bien y vamos a abrir. ¿Se ve? ¿Está bien? Ujú. Sí. Sí, 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 se ve bien. Ok, entonces sí, lo que sí pido es, Leora, si puedes apagar, poner en mute a todos para que de repente tenemos ruidos atrás que a veces molestan. Eh, ¿Aló? A mí sí se me escucha, ¿verdad? Sí, ok. Así como dijo Liora, voy a dar la charla de 40 a 45 minutos y después dejamos, igual que la vez anterior, damos pie para que todos podamos hacer un diálogo entre todos que vemos que es bastante necesario. Bueno, este es el segundo encuentro que tenemos y esta vez nos vamos a dedicar más a lo que sería el antisemitismo en América Latina. Como yo les dije, primero que nada agradezco al Departamento de Emprendimientos Sionistas y el proyecto Bridge en especial, y yo pertenezco al ADL aquí en Chile, que es el Anti-Defamation League, la Liga Antifamación, que existe desde 1913. Ya la semana pasada un poco hablé de cuáles fueron sus fundamentos, así que no vamos a dedicarnos a eso en este momento. Empiezo de nuevo con, dijimos, hoy nos vamos a dedicar a América Latina, pero vuelvo a repetir ciertos
diapositivas que la vez pasada tuvimos que ver, porque es parte también de lo que sería el antisemitismo en el continente latinoamericano, que son los estereotipos. De nuevo, la afirmación que todos los miembros de un grupo son inherentemente similares en pensamiento y comportamiento, y esos estereotipos también controlan, los vamos a ver expresados en América Latina. Tanto estereotipos como los prejuicios, ¿sí? Es decir, la opinión que tenemos previa sobre algo que generalmente es desfavorable sobre alguien o sobre un grupo, sin que nosotros conozcamos incluso a esa persona o a ese grupo, pero por el estigma que le tenemos, es que llega el prejuicio. Y vamos a ver estos mitos. ¿Se acuerdan que también la semana pasada hablamos de los mitos antisemitas? ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque nosotros la semana pasada vimos la historia, más o menos, de lo que fue el antisemitismo, con estos 7 mitos antisemitas, y vamos a ver cómo se vuelven a repetir acá en la historia de América Latina. Entonces, y algo también realmente interesante e importante, que ahora tenemos que tomarlo muy en cuenta por el fuerte antisionismo que está habiendo en nuestros días, es estos 3 datos. Los datos sobre que dijimos, perdón, voy a volver, de demonización de Israel, es decir, siempre es el malo, el doble estándar, es decir, a Israel se le juzga de otra manera, y la deslegitimización, se niega por completa el derecho básico de Israel a su existencia. Pero vamos, ya entremos de lleno a expresiones de antisemitismo en América Latina. Y lo que vamos a ver, y quiero comenzar diciendo así, a pesar de los prejuicios y las acciones judeofóbicas, hostigamiento y limitaciones que hubo al judío, al grupo judío, tanto como individuo como colectivo, el antisemitismo rara vez se torna dominante en la región. Es decir, no es algo que realmente el pueblo, el judío haya dicho, no, me voy de acá por antisemitismo. No produjo una discriminación sistemática, una expulsión masiva o un genocidio como por desgracia lo tuvimos que ver en Europa. Es decir, efectivamente sí hubo hostigamiento, sí hay prejuicios, que es lo que vamos a ver ahora, pero no a los grados que vimos que se dieron en Europa. Ok, seguimos adelante. Y vamos a hacer un poco, lo hice de alguna manera un poco histórico, igual que que hicimos la clase anterior. Entonces, los primeros judíos que llegaron a la Nueva España, las expresiones antisemitas son de tipo religioso. La presencia judía comienza en la época colonial, con la llegada de los judíos conversos, o que también se llamaban los criptojudíos. Huían de la Inquisición en España y Portugal. Estamos hablando después de que los judíos fueron expulsados de España en 1492. El antisemitismo que llega en este momento es de carácter religioso, traído por la Iglesia Católica al Nuevo Mundo, y viene la Inquisición con ella y los autos de fe. Pero ¿qué pasó con esta gente? Los criptojudíos o conversos se fueron asimilando, de a poco se fueron asimilando al entorno, pierden su vinculación con el judaísmo. Pero aquí lo importante era la primera expresión de antisemitismo que hubo en el continente. Se me perdió el mouse. Ok. Después seguimos con el periodo de entreguerras, que es cuando empiezan a llegar la mayoría de los judíos, más que todo, es decir, por un lado de Europa, y por otro lado también el judío sefaradí o el judío mizrají, los judíos orientales que vienen de Siria, Líbano, Egipto y el Magreb, es decir, el norte de África. ¿Qué pasa en estos lugares? Es decir, ahora, sí quiero hacer una aclaración de que estoy hablando de México para abajo, el norte, lo más norte es México, y bajamos al sur. En cada uno de los países se expresó de manera diferente, pero yo estoy hablando más en términos generales, aunque de nuevo en cada país se expresa el antisemitismo de forma más localista todavía. Pero sí hubieron características comunes que son las de las que estoy yo mencionando ahora. De alguna manera, después de que vimos
antisemitismo religioso pasamos al antisemitismo nacionalista, que fue cuando empiezan a llegar los judíos, empiezan a emigrar, fue una emigración en cadena. Hay expresiones discriminatorias donde lo judío se opone a lo nacional, ¿sí? Por eso le llamamos antisemitismo nacionalista, ya sea por cuestiones religiosas, ya sea intereses comunitarios o simplemente como una gente que no tiene derecho a residir en el país en cuestión. Es decir, hay una defensa de la homogeneidad nacional, no de unidad, sino de homogeneidad, de que son todos iguales. Entonces viene el judío, que es el diferente, es la otredad. Aquí también se incluye el antisemitismo antimarxista o anticomunista, es decir, había los grupos los movimientos o grupos de derecha tomaban al judío como marxista, entonces no lo querían, aunque se puede hablar del antimarxismo y anticomunismo más bien en los años 50 con la Guerra Fría. Y un ejemplo de esto fue la Semana Trágica en Argentina en 1919. Traté de traer algunos ejemplos para que entendamos. Después tenemos también apelaciones a los judíos como avaros o explotadores. Estamos hablando en que una época la mayoría de los judíos vienen, por ejemplo, sin idioma, vienen con pocas posibilidades económicas. La mayoría son vendedores ambulantes y entonces comienzan a ser percibidos por los locales, el comercio local, como una amenaza para la economía local, como una competencia mercantil. Y aquí vemos ejemplo, es la expulsión de comercios judíos en lo que era la Lagunilla, una especie de mercado en la Ciudad de México en 1931. También a esto se unen expresiones xenófobas como base para un amplio rechazo de refugiados indeseables, especialmente en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto cuando más se necesitaba. Aquí puse ejemplos de dos fotografías que pudimos conseguir del periodo de entreguerras del judío no asimilable en México. Ven como dice Sociedades Cooperativas de Tacubaya, pedimos la expulsión de judíos. O la Liga de Bazares de México pide la expulsión de los judíos, es decir, el comercio como competencia local, así lo veían. Ahora, ¿qué pasa en el periodo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y durante la misma? En el año crucial del 38, porque es un año crucial, hubo una conferencia, lo que se llamó la Conferencia de Bonn, en Europa, que era una conferencia específicamente para ver qué se hacía con los refugiados judíos. Hubieron 31 países en esa conferencia y América Latina, conformando un bloque unitario, a excepción de República Dominicana, se negaron a recibir refugiados judíos. Entonces, de tal manera como fue esto, establecen trabas a la migración judía a partir de los 30, finales de los 30, que era cuando los judíos estaban huyendo o refugiándose de la Segunda Guerra Mundial, especialmente de Alemania, pero también cuando Alemania, bueno, primero entra Austria, Checoslovaquia y comienza después en el 39 la Segunda Guerra Mundial. Entre los países que restringen o cierran sus puertas está México, está Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Cuba. Es decir, de nuevo, cada uno de estos países en diferentes periodos cerraron sus puertas, muchos de ellos secundando a los Estados Unidos, que Estados Unidos en los 20 ya comienza a restringir la llegada a los judíos, es decir, empiezan con lo que ellos llamaban las cuotas. Es decir, venían muchos menos aceptaban a muchos menos de los que anteriormente. En varios de estos países, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo personajes locales que se identificaron con la ideología nazi, con el fascismo, y justamente muchos de estos personajes fundan partidos políticos e instituciones acorde a una fuerte ideología nacionalista, que expresaron manifestaciones propiamente antisemitas y fueron quienes más presionaron para evitar la llegada de judíos a sus respectivos países. Es decir, que son muchos los cónsules, los embajadores que en Europa no aceptaban, no daban visa a los judíos, aunque hubieron varios. Es más, en América Latina tenemos 11 lo que se llama Justo entre las Naciones, que entre ellos
habían diplomáticos que se saltaron de alguna manera las leyes de su país y entregaron visas a judíos y gracias a ellos muchos se salvaron y pudieron llegar a América Latina. Pero esto fue en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa después? Vamos un poco a dividir esto esta sería la segunda parte, la diversidad de expresiones o mitos que ya hemos visto del antisemitismo en América Latina, en AMLA, y esto más que todo es a partir del final del Holocausto. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Y son varios. Aquí vemos, miren. Uno es la teoría de la conspiración. Ya hablamos de eso en la semana pasada, la teoría de la conspiración, incluso hablamos del libro, el folleto, si así lo quieren llamar, de el protocolo de los sabios de Sion. Y aquí hay una cosa interesante que es el Plan Andinia, que más que todo es Argentina y Chile. Este es un plan que empezó en los años 60, cuando Eichmann, cuando Israel secuestró a Eichmann y se lo llevó a Israel. Los hijos de Eichmann, ellos se planearon, formaron un pequeño partido político, se fue para el otro lado, se volvió, permítame, un pequeño partido político y entonces ellos empezaron con un plan Andinia que era solo Argentina, que es lo que decían es que los judíos, es decir, el Estado de Israel, más bien, no los judíos, sino querían conquistar la Patagonia y volver y hacer un segundo Estado judío. Esto fue solo en la Argentina. Después otro personaje tomó, se llamaba Walter Beberagui Allende. En los años 70, un argentino tomó de nuevo esta teoría del plan Andinia y empezó a impregnarla en todo el país. Y después ya en los años 80, también Marcelo Serrano, Miguel Serrano, incluye esta, que era un tan antisemita y también negacionista del Holocausto, incluye a Chile. Es decir, el plan Andinia, hoy por hoy, se habla de Argentina y Chile, que los israelíes y los judíos quieren conquistar la Patagonia. Eso por un lado. Después está el antisemitismo de Estado y esto tenemos que recalcar que es básicamente de la dictadura argentina. Ahora, algo que quiero aclarar es que sobre todos estos temas que estamos hablando en términos muy generales porque tenemos poco tiempo, em, hay investigaciones y y en la academia hay mucha investigación sobre cada uno de estos temas en particular. Después podemos también agregar si quieren, en el chat que creamos por WhatsApp. Pero sigamos con antisemitismo de Estado en los años 70. Hubieron en América Latina, que generalmente se ha caracterizado por su inestabilidad política y económica y social. En los años 70, incluso los 80, hubieron varias dictaduras: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Pero aquí estamos hablando específicamente de la dictadura argentina, donde hubo antisemitismo, donde los detenidos de origen judío se consideraba que eran doblemente hostigados por su oposición al régimen, como la mayoría, pero también por su condición de judíos. Esta hostilidad en Argentina se vio reflejada de tres formas: por el antisemitismo tradicional, el de tipo clásico, religioso, que dijimos que era culparlos de isidio, es decir, de haber matado a Jesús, o también por los libelos de sangre, y el antisemitismo nazi, y al mismo tiempo también antisemitismo emanado por la teoría de la conspiración sionista global, utilizando el falso plan Andinia. Ven acá, de alguna manera se utiliza el plan Andinia acusando a los judíos de ser agentes de intereses extranjeros y querer controlar la Patagonia. Se refuerza también el mito de la deslealtad. También quienes por su calidad de judíos son considerados ciudadanos de poca confianza e intrínsecamente desleales. En el caso de las dictaduras militares de Latinoamérica, bueno, se suma el ser agitadores considerados bajo la idea del comunismo y el socialismo. Otra expresión del
del antisemitismo, y esto específicamente, por supuesto, después de la Shoah, del Holocausto, es negacionismo y la banalización del mismo, del Holocausto. Generalmente estos discursos de negación y de complot han sido instrumentalizados por la extrema derecha, aunque también otros grupos lo toman como bandera. Provocan la glorificación y banalización del nazismo. En Chile tenemos a Miguel Serrano. Estos son únicamente pequeños ejemplos. México, Salvador Borrego Escalante. Argentina, Norberto Ceresole, que Norberto Ceresole también estuvo en contacto mucho con Venezuela. Y quise poner justamente estas imágenes. Esto es en el Memorial del Holocausto en Montevideo, Uruguay, que está en la Rambla. Aquí ponen, miren, el holocausto al pueblo judío es la mentira más grande de la historia. Es decir, una negación total del holocausto. Esto es abajo un graffiti que se hizo en Caracas, en frente de la... em, en una sinagoga. También el poner 6 millones dudando, ¿no? Acá sigue siendo esto que en el Memorial del Holocausto en Montevideo solo murieron 300.000 judíos de tifus, las cámaras son falsas, en fin, realmente banalizando, negando o disminuyendo el terror que fue el Holocausto mismo. Ok, seguimos, y algo interesante es el antisionismo, y aquí puse a propósito local, ¿no? Es decir, local latinoamericano, porque el antisionismo en general hablamos de el rechazo al estatus del pueblo judío como nación, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que se le agregó en Latinoamérica? ¿Qué variable o variante se le dio al antisionismo en Latinoamérica? Primero es expresada más que todo por la izquierda política. Entonces aquí hay una retórica antiimperialista, está vinculado al antiamericanismo bastante característico de la izquierda latinoamericana, y bueno, por supuesto toman a Israel como el aliado más cercano de Estados Unidos. Entonces se le asocia a Israel, y hoy más que nada, por desgracia, con el colonialismo, el racismo y el apartheid. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que hay un rechazo del estatus del pueblo judío como nación, negación a su autodeterminación, hay una minimización o negación de la conexión histórica y espiritual judía con la tierra de Israel. Hoy en día también hay denigración y exclusión de individuos o grupos sociales asociados al sionismo. Es decir, todo grupo o persona que esté asociado al sionismo es visto de una forma negativa. Esto se expresa en las redes sociales, en la prensa, en los círculos académicos, bueno, y en las manifestaciones el último año y medio. Otro componente que también de alguna manera expresa el antisionismo es el extremismo islámico, que llegó a América Latina en la década del 90. Y esto fue primero que nada con la presencia del grupo terrorista Hezbollah en América Latina, que más que todo se conectó con la Triple Frontera. La Triple Frontera, estamos hablando de lo que es Paraguay, Brasil y Argentina. ¿Dónde están las cataratas, para que nos ubiquemos? Las cataratas de Iguazú, ahí están en la Triple Frontera. Y ellos ahí, de alguna manera, están. Después está Venezuela, que fue la puerta de entrada de Irán en AMLAT, es decir, Venezuela fue la que permitió con Chávez, inclusive antes de Maduro, por supuesto, la entrada de Irán en América Latina. De alguna manera y empezaron a influir en todo el continente. Está Hispan TV como medio de comunicación iraní en español en América Latina. Y bueno, dos grandes cosas importantes es que son Hezbollah es culpable del atentado a la Embajada de Israel en Argentina en 1992, y culpable del atentado de AMEA en 1994. Otra variable importante del antisionismo es que responsabiliza colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel. Es decir, todo lo que haga el Estado de Israel, la crítica que se le haga a las acciones, así no solo es el Estado de Israel culpable, sino el israelí y también el judío que no vive en Israel y ni siquiera tiene la nacionalidad israelí.
Sí, aquí traje, bueno, esto es importante, Hezbollah con el atentado a la AMIA, que es el caso más terrible que hemos tenido en América Latina y yo creo que en el mundo, por supuesto, ya, por desgracia, superado por el 7 de octubre. Debbie, te Sí, interrumpo solo un claro segundito que porque sí. empiezan a aparecer las preguntas en el chat. Entonces, si quieren, vayan poniendo ahí las dudas que tienen y cuando Debbie termina la exposición, Con mucho empezamos gusto. a responder. ¿Les parece? Sí, 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 Así, sí. así no te cortamos el hilo. Sí, sí, la verdad es que sí, prefiero terminar ahora ya terminamos. El mundo entero, el antisemitismo, cuando aparece, ¿y por qué puse reaparece? Porque el antisemitismo, por desgracia, nunca se ha ido, siempre se ha quedado con nosotros, pero reaparece en la esfera pública cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente. Esto lo vimos cuando, no solo lo vimos a partir del 2000, sino que lo vimos también en el 48 con la guerra de independencia, lo vimos en el 56, en el 67, es decir, todas las guerras que ha tenido Israel. Pero a partir del año 2000, el aumento del antisemitismo en tiempo de crisis de seguridad en Israel, es decir, tenemos en el 2009, cuando fue la operación Plomo Fundido, en el 2012, Pilar de Defensa en el 2014, que también fue muy fuerte, la operación Margen Protector. Bueno, en el 2020, Paz para la Prosperidad y los Acuerdos de Abraham. En el 21, Operación Guardián de los Muros. Y en el 23, antes del 7 de octubre, Escudo y Flecha. Y bueno, y fue terrible a partir del 2023 con la masacre del 7 de octubre, que realmente se potenció algo de verdad nunca visto y de verdad increíble, ¿no? Ejemplos actuales del antisemitismo, vemos justificación de asesinato de judíos, es decir, lo vimos incluso, ¿no? Si se matan judíos, es decir, se habló mucho de la desproporcionalidad, de cómo mueren menos judíos que mueren menos palestinos, pero la defensa que nosotros tenemos, nosotros no ponemos a la gente como escudos humanos, hay una deshumanización y demonización, es decir, de nuevo, de aplicar estereotipos a judíos e Israel, la doble lealtad, uso de símbolos asociados con el antisemitismo clásico, la negación del holocausto, negación del derecho de autodeterminación de Israel, es decir, antisionismo, comparación actual del Estado de Israel con el nazismo. Y de nuevo, vuelvo a repetir, culpar a los judíos del mundo por las decisiones del Estado de Israel. Ahora, aquí quise traer un poco de números para que veamos, es decir, yo entiendo de que todos sentimos y vivenciamos el aumento del antisemitismo, pero aquí quise traer en números, y especialmente aquí queremos ver Brasil y Argentina. Acá están comparando diferentes periodos. Ven, Argentina, compararon enero del 23 con enero del 24 y subió un 600%, es decir, subió en Brasil, imagínense, de octubre de un año al otro, en 9,61, es decir, increíble en Estados Unidos, pero en Francia, que es uno de los países que en general se considera muy antisemita, en fin, subió muchísimo. Aquí vemos el IDL y yo les voy a mandar, creo que les mandé en el WhatsApp y si no se los vuelvo a mandar, acaban de sacar en el 2025 el ADL Global 100, que es un índice de antisemitismo que lo habían hecho hace 10 años, entonces también lo pueden hacer de forma comparativa y se vio que el 46% de la población adulta mundial, que es muchísimo, alberga actitudes antisemitas. Y aquí en el mismo cuadro, esto está todo, lo pueden todo encontrar en español en el sitio del ADL. Después les voy a poner, ahí está la fuente. Esto es en general, ¿no? Porcentajes que representan los índices de antisemitismo en el mundo. Ustedes pueden entrar a cada país. Yo lo que hice fue entrar a América Latina y después en América Latina pueden entrar a cada país en particular. Y esto es, el 24 es el índice de antisemitismo general de toda América Latina. No, aquí incluye también
Estados Unidos. Así que hablamos de lo que llaman las Américas. Y es interesante ver que mientras más oscuro el color, más antisemita, es decir, más índice de antisemitismo hay. Aquí vemos que es Chile y Colombia. Pero aquí después cada uno el que quiera puede entrar y ver cada país en particular. Aquí también traje un gráfico de análisis de comentarios antisemitas pre y post 7 de octubre. El azul, el color azul es anterior al 7 de octubre, el post es después. Miren, aquí vemos cómo en la mayoría de los países creció, Panamá y Costa Rica bajó, en Uruguay subió muchísimo, de por sí ya era alto y subió mucho más los comentarios antisemitas, esto más que todo en las redes sociales. Aquí tenemos porcentaje de antisemitismo por país. Esto es en el 2023, ¿sí? Y tenemos que Brasil, miren acá el promedio. Argentina, no sé si será por Milei o por alguna otra razón, pero Argentina tiene el más bajo. Y aquí tenemos Brasil, Estados Unidos, miren, España y Chile, no se queda atrás. Ok, aquí yo quise traer, en fin, imágenes para que veamos, son del año 2000, no todas son después del 7 de octubre. Tenemos aquí en Caracas, Venezuela. Tenemos aquí suásticas en la parte, en el sector judío de un cementerio en Managua, Nicaragua. Esto tenemos en las elecciones presidenciales en México en el 23. Tenemos esto, es el COVID-19, es decir, la pandemia, donde los judíos dominan el mundo. Miren cómo utilizan el estereotipo del judío, diciendo de que somos nosotros los que causamos la pandemia. Bueno, aquí sí ya algunas son después del 7 de octubre, esto es en la Embajada de Israel en México. Esto no puse, pero si no me equivoco, es en Argentina, no en Buenos Aires, pero en una de las ciudades interinas. Aquí tenemos en Santiago de Chile, es una sinagoga, la sinagoga más antigua en la ciudad de Santiago. Aquí tenemos una manifestación también en Santiago que hubo. Esta fue una manifestación sobre que la iba a dar un chico, un soldado. Por eso es que ponían los genocidas no son bienvenidos a Chile. Se tuvo que cambiar, esto es una sinagoga, se tuvo que cambiar a lo que es el estadio israelita y también la manifestación pasó al estadio israelita. Esto también es en Chile y es una cuestión como que no sé, es algo inentendible. Ojo, el sionismo bíblico crucificó al Mesías en Palestina, es decir, ¿qué será el sionismo bíblico al Mesías en Palestina? Es decir, no sé cuáles son los conceptos que están aquí, que se identifican. Sí, yo creo que ahí es. Bueno, esto fue el desfile del Día Internacional de la Mujer en Montevideo el año pasado, no este año, en Uruguay. Es decir, ¿qué tiene que ver esto realmente? Fuego al colonialismo patriarcal Palestina libre, es decir, en el Día Internacional de la Mujer, cuando si realmente algo no se hizo en el mundo es defender a las mujeres después de lo que pasó. Estos son universidades en Argentina y Chile, manifestaciones. Y aquí, con esto un poco quiero terminar cuando ponemos que cuando el antisemitismo es igual a sionismo, es antisionismo, perdón, uy, ahí me faltó la palabra anti, error mío terrible. Mientras que las acciones y políticas del gobierno de Israel pueden ser criticadas, al igual que las de cualquier otro país, ¿cierto? Pero cuando esta crítica cuestiona la existencia del Estado judío, niega la legitimidad del sionismo, responsabiliza de los actos de Israel a todos los judíos o al judaísmo mismo, o utiliza antiguas conspiraciones y estereotipos antijudíos, ahí eso es antisemitismo. Hay una transnacionalización y politización del antisemitismo vestido de antisionismo. Las narrativas en el discurso público y mediático que lo hemos visto desde el 7 de octubre, el engaño, es decir, cómo realmente fake news, ¿sí? Fake news y la gente lo cree, es más, la gente que va a las manifestaciones no sabe a veces
ni por qué está manifestándose. Negación, es decir, en los medios de comunicación que han negado lo que ha pasado más con la CNN y también con la BBC de Londres, las comparaciones que hacen del Estado de Israel con los nazis y bueno, justificarse las Naciones Unidas y otros, bueno, ¿cuáles son finalmente las tendencias antisemitas post 7 del 10? Hay apoyo cada vez más explícito al terrorismo, hay una negación sistemática, distorsión y minimización de los ataques y del sufrimiento de los judíos. Aquí podemos hablar de, por ejemplo, todas las instituciones o fundaciones de mujeres que no apoyaron y no pueden entender las violaciones de las mujeres que hubo el 7 de octubre. Atacan a funcionarios y empresas que apoyan a Israel. Atacan sinagogas, negocios y espacios judíos con protestas y vandalismos. Hay el BDS, escala de desinversión y demandas de boicot, e incluso boicote, lo que llaman el boicot académico, haciendo cumplir una prueba de fuego antisionista para los judíos, ¿sí? Es decir, pasó de que a los judíos de izquierda le dicen que o no, o son judíos o son de la izquierda, no pueden ser ambos. Aumento del uso y normalización del término sionista como un insulto. Es decir, hoy pareciera que el término sionista es peyorativo. Extremistas de derecha e influyentes que explotan el sentimiento antisionista para promover el antisemitismo, y la nueva ola de inteligencia artificial genera y promueve antisemitismo. Termino acá con lo mismo que vimos la clase pasada, ¿no? La idea es tratar a nivel legal de dar una definición de antisemitismo que se pueda uniformar esta definición, ¿no? Y tenemos que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que pueden expresarse como odio hacia los judíos, expresiones verbales y físicas del antisemitismo dirigida contra individuos, judíos o no judíos, y o contra sus propiedades o contra las instituciones de la comunidad o lugares religiosos. Y finalmente aquí te puse algunas fuentes de información sobre América Latina, más que todo sobre el antisemitismo en América Latina, pero también sobre información que podemos tener, como dijimos, ¿no? Es importante que tengamos conocimiento de cómo poder defendernos, argumentos, ¿sí? Aunque a veces, yo creo que alguien comentó la clase pasada, y creo que tiene razón, que hay mucho del antisemitismo es totalmente irracional. Y entonces a veces también hay que saber a quién discutirle y con quién tenemos la batalla ya perdida y no molestarnos en eso. Entonces, como soy parte del ADL, tenemos que entender que el conocimiento es poder y bueno, agradezco mucho. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Que se sepa que, como dijiste tú, Liora, vamos a enviar, vamos Sí, a poner... todos los materiales, porque alguien también me preguntó, todos los materiales de la clase anterior, más los libros que recomendamos, más los enlaces, los fuimos mandando y por mail y en el grupo de WhatsApp. Si alguien no los recibió, avísennos porque alguna cosa faltó. Lo mismo vamos a hacer con este. Yo hago de vuelta un sum up como la otra vez y además de las preguntas, que hay una de Alejandra que vamos a empezar por ahí, pero vayan poniendo en el chat. Lo que a mí me parece muy interesante de todo el recorrido que hicimos esta clase y la anterior es que hay una diferencia muy grande entre el antisemitismo como una postura de vida elegida, racional, investigada, articulada de ciertos grupos, y las actitudes antisemitas que están arraigadas en la sociedad. Creo que para las actitudes antisemitas hay ciertas cosas que uno puede hacer, como tener argumentos, aprender a identificarlas, esbozar cierto tipo de respuestas, etcétera, son una forma de combatir. Y otra cosa distinta es, bueno, la persona que ya se formó en una ideología anti alguien, antigrupo, etcétera. Entonces, un poco cuando desde Bridge, que es este proyecto del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial,
hablamos con ADL para dar este espacio y decidimos sumar un tercer espacio que tenga que ver con cosas concretas, estábamos pensando exactamente en esto. Bueno, primero tratar de entender un poco más de qué estamos hablando. Cada uno de los títulos que tiró Debbie, no sé si a ustedes les pasa, pero abre millones de opciones y uno siente que le falta toda la información para identificar, reaccionar, etcétera. Pero me parece que nos vamos a ir de todo el diálogo de estos 3 encuentros, por lo menos con un poco más de ideas de qué, cómo, etcétera. Y entonces resumo lo siguiente, y después de resumir estas cosas voy a volver a pasar el video de Bridge, porque les voy a pedir que vean algo en particular de lo que intentamos hacer, y después abrimos a preguntas. Lo primero que, solo de la parte argentina de las cosas que Debbie contó, se me ocurren varios libros que se podrían leer de distintas corrientes ideológicas. Uno es Argentina, Israel y los judíos, de Ranan Rein. Otro es Historia de los judíos argentinos, de Ricardo Feuerstein. Otro es Koshmar, que significa pesadilla, de Pini Walt, sobre la Semana Trágica, que es ese evento que contó Debbie. Hay un libro de Tacuara, de Daniel Gutman, que es un grupo, para el que se den una idea, mis padres tenían que aprender defensa personal para defenderse de ese grupo. Saber cuándo reaccionar requiere tener herramientas, tener historias, entrenar la mirada, una vigilancia constante. Es como un trabajo que uno no tenía ganas de hacer y un poco creo que dejamos de formarnos. Entonces la idea de este espacio es volver a eso. Hace poco dimos una charla sobre fake news en la Fundación Telefónica para Educadores, y fue muy interesante porque en esa charla, que está hecha por Telefónica de España, que nada que ver con el 7 de octubre del antisemitismo, ya aparece la BBC de Londres con fake news, como por ejemplo inventando pingüinos que vuelan. Si alguno tiene la posibilidad de estar en Argentina a ir, la muestra es gratuita, se puede ir con escuelas, le calculamos a partir de cuarto o quinto año de secundaria estaría bien, y es muy interesante. Hay un cuento de Cortázar que se llama La foto salió corrida, que básicamente va contando cómo una cosa que tenía que estar acá está acá, en otro lado, y el trastocamiento ese. Creo que lo que nos pasó el 7 de octubre es que vimos un trastocamiento total, nos dejó en shock, nos organizamos como pudimos, y ahora viene una etapa, que es algo que hablamos mucho con Anabela, de ver cómo nos preparamos, porque esto no va a terminar ahora. Entonces, en esa línea, por eso les quiero volver a mostrar el video de Bridge, nosotros tratamos de ver cómo hacer para que quede representada la siguiente idea. Hay distintas soluciones, distintas formas de intervenir, distintas líneas ideológicas para intervenir. Hay un modo ético de hacerlo, no mostrar de más, no mostrar de menos. Entonces, cuando pensábamos las imágenes, las palabras del video, estábamos tratando de construir una narrativa posible que pueda juntar a cualquier grupo dentro de la comunidad y fuera que quiera apoyar esta lucha. Entonces, por eso, ahora se los voy a volver a mostrar para que sirva también de disparador para la parte que sigue, que es, yo tengo los textos de Argentina, veo las cosas de Argentina desde mi mirada, mi recorrido. Pero está claro que del otro lado también hay una organicidad que nosotros tal vez no hemos tenido. Entonces, esa organicidad, esa forma de articular y de traer y llevar información se construye en espacios como este, con diálogo, y esto es un poco lo que queríamos sembrar. Entonces, yo después mando la lista de libros de Argentina, pero me gustaría mucho que cada uno de ustedes pueda hacer este mínimo relevamiento en sus lugares de cuáles serán los grupos, cuáles son las historias, cuáles son las narrativas, así como en Argentina el Plan Andinia, bueno, en México cuáles serían las cosas, en Venezuela, en Chile. Así que bueno, paso el video de vuelta para que lo miren y sirva como disparador, y el chat está abierto a preguntas, pero también abro los micrófonos. Así que comparto la pantalla, un segundo, ténganme paciencia, en el curso acelerado de Zoom para Liora, segundito, compartir pantalla, pestaña de Chrome, esto, ahí. También la formación técnica era algo que nos faltaba. ¿Se ve ahí el video para que ponga play? Sí. ¿Sí? Y se escucha bien, ¿no? Bien, entonces ahí vamos.
En un mundo atravesado por la desinformación, la manipulación y los mensajes de odio antijudío, la necesidad de involucrarse y comunicar la verdad es un imperativo impostergable. Bridge es una plataforma diseñada para conectar y potenciar esfuerzos. Nos proponemos construir puentes de colaboración entre personas y organizaciones que decidimos enfrentar el silencio. Estamos desarrollando una base de recursos que se ponen a disposición para potenciar las voces que se alzan para defender el derecho de Israel a existir, en un marco de seguridad y el orgullo de ser y vivir como judíos en cualquier parte del mundo. Si ya estás participando de la conversación pública en redes sociales, medios de comunicación, universidades o espacios de divulgación, Bridge es tu aliado para multiplicar nuestro alcance. Y si crees que llegó el momento de expresar tu opinión, pero sientes que te hace falta mayor conocimiento, argumentos o información, en Bridge te ofrecemos capacitación, apoyo y acompañamiento para que puedas comenzar. Es tiempo de que la verdad sea escuchada, amplificada y defendida. Tenemos que honrar nuestro compromiso con este momento histórico. Únete a Bridge, es hora de ser protagonistas. Porque cada voz cuenta. Y ahora quiero agregar algo de Bridge. Dijeron una palabra muy importante que es las voces silenciadas y que justamente hay que hablar. Pero creo que también algo importante que hace Bridge es que nos da la sensación de que no estamos solos. Solos, es decir, creo que si algo sentimos el 7 de octubre es que nosotros como judíos estábamos solos, ¿sí? Es decir, que teníamos poco apoyo y hasta el día de hoy nos falta, es decir, cada institución, cada país que nos apoya realmente nos es muy importante. Pero también acá Bridge lo que hace es que cada uno de nosotros no se sienta solo. Me explico porque a veces nos falta, es decir, cómo yo me defiendo, cómo yo como individuo judío me defiendo y lo que hace Bridge es muy importante porque está vinculándonos el uno al otro para esa soledad que cada uno sintió, yo creo, después del 7 de octubre. No sé ¿sí? Así que ¿quieren ahora que aquí estuve viendo las preguntas que hacían? ¿Sí? Están habilitados que cada uno se prenda el micrófono y es una buena pregunta. Y está la primera pregunta, que es la de Alejandra era, que era, ¿cuál sería la explicación de por qué el odio a los judíos? Bueno, mira, esa primero que nada es la pregunta del millón. También la semana pasada la vimos y primero que nada es la otredad. Nosotros somos, el pueblo judío siempre a través de la historia, siempre ha sido el diferente, el extranjero, somos el extranjero por excelencia, es decir, lo decía incluso Bauman, un sociólogo judío, somos diferentes, nos comportamos diferente y queremos seguir continuando con esa diferencia. Es decir, más que con esa diferencia, con esa particularidad, ¿sí? Por ser judíos, que para el otro, es decir, en los espacios en donde estamos con ellos, de alguna manera lo que representamos, esa diferencia representa una amenaza. Y eso, esto te lo estoy tratando de hacer en los términos más racionales posibles, porque a veces el antisemitismo, y creo que fuiste tú, Alisa, que lo dijo, a veces es irracional y por eso a veces tenemos batallas perdidas, porque no hay con quién hablar, ¿me entienden? No tenemos un diálogo. Eso es lo que nos ha pasado, ¿sí? Es decir, no hemos podido tener un diálogo porque el que está frente a nosotros no nos escucha ni nos quiere escuchar. Sí, ahora, no por eso tenemos que dejar de dar la batalla, que creo que Bridge es justamente eso, es dar la batalla hasta el final, ¿sí? Es decir, tanto nosotros estando en Israel como fuera de Israel, porque somos un pueblo unido. Entonces, eh, eh, es eso, es decir, no hay otra explicación que podamos dar, es decir, podemos decir, nos odian por envidia, porque nosotros somos un pueblo resiliente que nos de verdad tratan de lo que pasó en la Shoah, trataron de eliminarnos y seguimos adelante y decimos, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Así que, pero realmente, si nosotros tenemos aquí 47 personas, creo que 47, cada una de nosotros va a dar otra explicación y a lo mejor la misma de
por qué el odio al judío. Es decir, es algo que nos preguntamos todos los días. ¿Por qué nos odian? Es decir, Bien. voy a decir muy sencillo, perdón. Ayer atacaron los hutis, ¿ok? Mi hija de 15 años dice, pero ¿qué tienen que ver los hutis con nosotros? Están tan lejos. Y bueno, yo también me pregunto, ¿qué tienen que ver los hutis de Yemen estando tan lejos? Es decir, ¿me entienden? Entonces es la pregunta del millón, pero bueno, tenemos que seguir adelante a pesar de... Sí, Liora. Bien, no, que está muy bueno esto que pasa porque justamente el objetivo que teníamos es este. Por ejemplo, ¿quiénes son los hutis? ¿Cuál es la relación con nosotros? Bueno, si esa es la pregunta que se hacen en sus lugares, Sí. nos avisan y vemos que Gabriel Ventasgal o alguien más pueda venir y armamos un espacio como este para entender qué pasa con la realidad. Después, esto que dice Debbie, y la tengo a Lisa ahí en primer plano, ya medio comprometida, ¿por qué nos odian? ¿Cuál es el contenido de ese odio? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la trama? ¿Cómo se fue tejiendo? Bueno, hay que volver a ser el pueblo de los libros, no de uno solo. Tenemos que volver a formarnos, tenemos que, el que quiere, el que no quiere y quiere seguir con su vida, está muy bien también, pero hay una cantidad de información que hay gente que también ya la tiene un poco procesada y está dispuesta a compartirla. Si esa es la pregunta que nos mueve y nos interesa, de vuelta. Y alguien por ahí preguntaba qué es Soy Bridge, cuál es la plataforma. Es nuestro grupo de WhatsApp, somos cada uno de nosotros. Y otra gente que está juntando otras ideas por otro lado. O sea, más que armar una estructura con Anabela y Silvio, lo que queríamos era armar una posibilidad, que es la del encuentro y la de la construcción conjunta. Entonces, ¿qué necesitan? Y vemos. Y cada uno se puede abrir su micrófono ahora, pero si alguien tiene dificultad me pide y se los abro yo. Ahora, había una pregunta sobre si la negación de derecho de existir a Israel era un acto antisemita y si era legalmente condenado. Es decir, yo considero que la negación del derecho de existir a Israel es un acto totalmente antisemita. ¿Por qué? Porque yo como judía tengo el derecho de de autodeterminarme, de ser de vivir en soberanía, es decir, en Estado, igual, no más ni menos, igual que cualquier otro grupo. Es decir, entonces en el momento que al judío se le está negando esa posibilidad, ¿por qué? Es el doble estándar. ¿Por qué el judío no puede y el palestino sí puede? En este caso, ¿no? Es decir, hay una dificultad que tiene todos los judíos, que es un autor como Derrida habla de la diferencia, por ejemplo, este estado de excepción que somos total. ateos, somos creyentes, somos una cultura, somos una nación, somos un pueblo. Entonces, toda esta cosa tan grande y diversa que somos, incomoda de distintos modos a distintos sectores, proyectos, etcétera. Y en ese sentido, no toda la legalidad acompaña, porque no es tan claro, así como a nosotros nos cuesta ver si algo es o no es antisemitismo, las legalidades tampoco están preparadas. Por eso es muy interesante lo que hace ADL, lo que hace toda la alianza del IRA, que es una alianza que se ocupa, o CAM, que son organizaciones que se ocupan de ir hablando con gobiernos, con municipios. Los gobiernos locales son algo muy interesante. No sé cómo son los países, pero acá se le dice municipios o gobiernos locales, pero son como o los pueblos, esos lugares intermedios entre los estados nacionales y las personas que son más chiquitos. Ahí se puede hacer mucho trabajo, porque si uno convence a una persona que está en un cargo de que algo es antisemitismo y le podemos ayudar a que lo vea, probablemente pueda tomar medidas. Pero todo esto, como está construyéndose, porque no es igual el antisemitismo del que hablaba Debbie en la clase pasada que este que estamos viendo ahora. Toma formas distintas. Entonces, bueno, eso. Una cosa es el odio, el discurso de odio. Otra cosa es probar que constituye delito, y entonces ahí, incluso en Argentina, que es un país que tiene una legislación bastante buena, hay gente que de las izquierdas que tiene unos discursos terribles y no se los puede condenar, porque la Además, legalidad claro,
Además, compleja para estas cosas. la batalla contra el antisemitismo también es en cada lugar es diferente, en cada uno de los países latinoamericanos es diferente. Por ejemplo, en Chile tenemos una comunidad, la comunidad más grande palestina. Entonces, el hostigamiento es diferente que en Argentina, que supuestamente a través de Milei bajó un poco el antisemitismo o subió justamente por sus ideas. Pero en cada uno de estos es local, el anticismo es sublocal, porque por un lado es local en general por toda América Latina y sublocal porque cada país se enfrenta a otro tipo de antisemitismo. Ahora, también ante esto hay dos tipos. Por ejemplo, está el antisemitismo de Estado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos Colombia, con el presidente de Colombia y con el presidente de Chile, que hacen declaraciones, ya no hablar de Maduro, que hacen declaraciones en contra del Estado de Israel y de la guerra. Y por otro lado están los movimientos dentro de los países o los individuos o lo que sería la sociedad civil. Entonces es una batalla diferente, la batalla que se habla contra el presidente, los presidentes, es más bien una batalla legal, que la tiene que ver, o no lo podemos ver nosotros como institución o como individuos. Entonces también tenemos que saber hacia dónde poner nuestra energía contra el antisemitismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que alguien tenga que quiera o que haya en el... ¿Tú ves algo? ¿Pueden abrir los micrófonos o está difícil? ¿Algo? Hay algo, ¿no es cierto?, que nos hace muy difícil, ¿no es cierto?, defender, porque si lo ponemos en el contexto de la no comprensión del otro, ¿no? Es decir, que se viene hablando, digamos, vos mencionaste a Derrida, podemos hablar de Levinas, ¿no es cierto? Levinas es un ejemplo muy claro, justamente por haber pasado, bueno, también Derrida, obviamente, por la persecución, por el holocausto, porque en países determinados se les quitó hasta el habla, del no reconocimiento del otro en general. Entonces esto también nos entorpece esta, digamos, defensa de la particularidad que hablabas vos, David, ¿no? Es decir, todo ser humano tiene derecho a ser lo que quiere ser, ¿no? Y por supuesto reivindicamos esa particularidad judía. Ahora, cuán difícil es meterlo dentro de este contexto, ¿no es cierto?, extremo, donde, por ejemplo, no es reconocida la violación a nuestras mujeres el 7 de octubre, ¿no? Es decir, hay que pelear casi, ¿no?, con una mentalidad generalizada de no respeto por el otro. Y ahí también hay una dificultad que tenemos que sobrepasar, ¿no?, para poder defender lo nuestro. Cómo defender, digamos, cualquier otra particularidad, ¿no? Y justamente la confusión de la que vos hablabas, Liora, muchas veces por la falta de conocimiento, ¿no? Porque, digamos, el argumento, ¿no es cierto?, de la defensa del palestino, ¿no es cierto?, confundido con el terrorismo, es terrible, ¿no? Es decir, es casi la aceptación de que el terrorismo puede llevar a cierta mejora del pueblo palestino, ¿no? Lo cual también eso es un grave error. Digo, por ahí agrego más dificultad, ¿no? Pero digo... No, pero me parece que es justamente, a ver, en 2 encuentros de 1 hora no se puede abordar toda la historia del antisemitismo, son disparadores,
Por eso a mí me parece tan interesante el encuentro de todos nosotros, porque cada quien leyó cosas diferentes. Entonces, eso que a vos te parece que todo el mundo sabe, por ejemplo, el otro día hablábamos sobre memoria y yo hablé de Yerushalmi en un espacio de educadores judíos y nadie lo había leído. Sajor, que es dentro del trabajo de la memoria como un himno, no se puede no leer, y es un autor judío, reconocido, etc. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, cada uno de nosotros leyó un poema, un texto, entendió un autor distinto, le dedicó una película 2 horas y aprendió algo. Bueno, traigámoslo y lo pasamos a todos los grupos de WhatsApp que hay y construimos un conocimiento actualizado que nos hable de quiénes somos. Por ejemplo, vos que estás, Ani, ahí, el Museo de Sefarad, que está ahí en Madrid, hace unas cosas de cultura increíbles. Hace unas semanas o un mes puso la película de Simone Weil, que no sé si saben que es una autora feminista muy importante de los derechos civiles judía, que militaba con su judaísmo después de haber sobrevivido a la Shoah. Entonces esa película muestra muchas de las tensiones que nosotros podemos creer nuevas y son históricas del judaísmo. Entonces, vista en perspectiva, nos habla hoy, como decía Walter Benjamin, y está más que útil si después además lo podemos debatir. Yo propongo de verdad que activamente vuelvo a abrir el grupo de WhatsApp y cada uno empiece a compartir las cosas que leyó con alguna recomendación de qué es lo que es interesante. Y si les parece, empiezo yo con esta, que es, hay un libro que no sé si es judío o no el autor, la verdad, no me parece indispensable que lo sea, que se llama Cómo mentir con estadísticas. El libro tiene por lo menos 60 años y lo escribió Huff. Les voy a mandar el PDF en la próxima tanda. Es un libro que muestra cómo se puede acomodar la información para que A parezca más chico que B cuando es al revés. Entonces, es también una línea posible de formación para identificar noticias falsas y poder responder. Bueno, creo que cada uno de nosotros, desde el 7 de octubre a esta parte y antes también, fue aprendiendo cosas que hoy nos sirven a todos. Esa es la propuesta. Sí, y de alguna manera, Alisa, lo que tú dijiste de que son un grupo terrorista y ellos a través de ese terrorismo creen que el pueblo va a salir, el pueblo palestino va a estar mejor, ahí alguien hizo un comentario y bueno, ellos le llaman resistencia, es decir, ellos no le llaman terrorismo y realmente todas estas manifestaciones, especialmente en las universidades americanas, cuando hablan del ataque al 7 de octubre, eso fue la resistencia, es la resistencia palestina hacia el colonialismo judío. Y aunque tú les digas que desde 2005 Gaza no hay absolutamente un judío y son totalmente, llamémosle, independientes para todo, no es que no te lo creen, no les importa, no, porque la verdad no les importa. Ahora, no por eso no tenemos nosotros que saberla y tener argumentos. El problema a veces es la violencia por el otro lado. Y te hablo de violencia, tanto violencia de habla como de violencia física. Es decir, vemos las manifestaciones en Estados Unidos y da miedo. Es decir, da miedo salir a la calle, por más que uno esté totalmente orgulloso de tu judaísmo, nos da miedo salir con esto, ¿no? O con el collar, porque no porque uno no se identifique o no lo quiera hacer, sino por la vida de uno físicamente. Entonces, no por eso de nuevo nos vamos a dar por vencidos, pero estamos realmente, y te parafraseo, frente a gente irracional que a veces que no quiere entender, no quiere. Así. Bien, pero yo ahí voy a volver al planeta ilusorio de Liora de la vez pasada y voy a decir lo siguiente. Estamos teniendo un Zoom para ver qué podemos hacer. Yo por lo pronto veo mucha gente hablando públicamente en las redes. No es lo mismo España, es un país que tiene unas características distintas, por supuesto, que
Argentina, Chile tiene sus particularidades, pero dentro de todo yo creo que no estamos escondidos, no estamos callados y estamos viendo qué se puede hacer. Entonces, hay una pregunta de Patricia que es cuándo conviene y cuándo no interactuar. Yo te propongo que la dejemos para honrar esto de que íbamos a reunirnos hoy 1 hora, que la dejemos para empezar la semana que viene. La semana que viene les pido que si pueden prepararse un café, nos quedemos 1 hora y media para poder tener un poco más de tiempo. Y entonces la semana que viene vas a ver cómo tanto Anita Clemente como Jessica Cohen, y si va a estar Sisi, va a estar Ani, también invitadísimas a participar, te van a contar distintas reacciones que se puede tener a cada una de esas cosas, y mismo cada uno de nosotros va a poder decir, bueno, yo en mi trabajo, yo en mi barrio, yo en mi edificio, tomé esta postura, esta me funcionó y esta no. Entonces, si les parece, si alguien más quiere hacer como alguna pregunta respecto de la presentación de Debbie de hoy, abrimos ahora 2 minutos más de preguntas, y si no, nos vemos la semana que viene, 1 hora y media, para hacer una cosa un poco más detallada. Debbie, si te da para estar despierta una vez más, me encantaría que estés para también poder... Claro que sí. Diana tener tenía una pregunta. Diana Rubinstein, ¿sí? Estás en el mute. A ver, ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Perdón, se me ocurrió algo mientras las escuchaba que era sumamente interesante. Yo no puedo negar tener una mirada desde la psicología porque soy psicóloga. La que sea socióloga lo va a mirar desde la sociología. Pero ustedes hablaban mucho y yo recordaba que hace muchos años tuve el privilegio de ser muy amiga del rabino León Klenicki, que fue en ese momento, en el año 73, director mundial de Relaciones Judeo-Católicas. Había estado en la Breitbrit de New York y en el Anti-Defamation League. Y él, me acuerdo que en una reunión interreligiosa, él le dijo a un musulmán: lo que ustedes no se bancan en última instancia es que somos primos. La gente que sabe de religión sabe dónde pudo haberse originado muchas de las cosas que se generó este terror o odio irracional al judío en el episodio de Abraham, entre hermanos que uno era el privilegiado y el otro no. O sea, estoy tirando líneas como para pensar que sería bueno que esto que nos convoca por la gran preocupación que tenemos de lo que se está viviendo, yo digo que los que están peor son los que están poniendo el cuerpo en Israel, nosotros colaboramos como podemos, y entre nosotros, porque en la diáspora cada uno está viviendo alguna situación difícil en todo el mundo. Pero no dejo de lado, por ejemplo, las teorías de Melanie Klein con la envidia. Entonces, si desde cada marco teórico podemos aunar esfuerzos y sumar todos los caminos conducen a Roma, ¿qué les parece armar o convocar gente interdisciplinaria e interreligiosa para juntos convocar y armar un proyecto o una idea que sea desde distintas miradas? No solamente desde lo tradicional que repetimos, sino una mirada diferente, abarcadora. Y me termino diciendo que cuando yo estudié mediación, un juez me dijo: el ser humano es tan complejo que con una sola disciplina no lo podemos conocer. Entonces la propuesta es ver la posibilidad de convocar gente interreligiosa e interdisciplinaria para hacer realmente un proyecto, tal vez con la ilusión de que pueda ser más operativo y que terminemos de una vez por todas con este odio que es ancestral. Porque ¿quién de nosotros no tiene la memoria de los abuelos, de los padres? Y yo ya la tengo también de mi hijo, donde él estuvo. No sé, es una propuesta que hago, una idea que tiro. Me parece una gran idea y la dejamos acá rodando. Hay una cosa que poca gente habla, pero que es que una vez que Abraham muere, hay una escena relatada en la Torá de los 2 hijos frente a Meharata Machpelah. No relata de qué hablan, qué hacen, pero sí que están ahí parados juntos los dos. O sea, una vez que el padre ha muerto,
la cosa podría haber cambiado, pero no nos cuentan esa parte. Ani tiene una pregunta, Grisel tiene una pregunta y cerramos para respetar los horarios de cada país. A ver, mira, yo os quiero preguntar si en vuestros países existe alguna asociación, como aquí en España tenemos ACOM, yo soy un miembro activo de ACOM, que coordina esas denuncias contra el antisemitismo porque están penadas por la ley. Entonces aquí cuando observamos que hay una universidad que no permite que se haga algún determinado acto, o como ocurre aquí donde yo vivo, que la Universidad de León manda un artículo o un mailing a los profesores diciendo que no se va a compartir estudios ni tratados con universidades de Israel, cosas de este tipo, nosotros mediante ACON se ponen denuncias y se persigue, igual que se facilita la relación con el mundo político precisamente para esto. Nos encontramos constantemente, incluso ayuntamientos que aprueban acuerdos como que no se puede negociar o no se puede llegar a ningún tipo de contrato con una empresa que tenga origen judío. Inmediatamente ACON lo denuncia, lo bloquea y evidentemente, como es anticonstitucional y como no respeta las leyes de antisemitismo que tenemos en España, pues queda sin ningún tipo de valor. Yo no sé si vosotros tenéis ese tipo de organización, pero sería muy importante de algún modo tenerla orquestada, si no es a nivel de cada país, pues en colaboración con diferentes países o incluso pedir colaboración a CON para denunciar todo este tipo de actitudes antisemitas que al ser ilegales pues habría que abordarlas desde el punto de vista legislativo, ¿no? o judicial. Acá teníamos el INADI y este mismo gobierno que tenemos ahora lo cierra en 2024. Teníamos el Instituto Nacional contra la Discriminación y fue bastante, perdón que respondí, pero bueno, estuve yo en ese tema, con el tema de INADI, en la docencia, trabajando mucho con el tema de discriminación, y lo cierra este gobierno en 2024. Creo que Disculpa, pero perdón. es que si depende de un gobierno, No, es estamos así, a expensas. la ley continúa vigente. Sí, la ley contenía vigente, pero no es más, no es tan, era más fácil antes, ahora hay que darle otra vuelta más fácil. Sí, Por lo la menos ley continúa vigente, nosotros tenemos en Argentina la DAIA que gestiona consultas, si son del ámbito digital hay una fiscalía especializada, el trabajo legislativo es importante en cada uno de los países y lo que podemos hacer es, de vuelta para no extender más, si les parece, esto es un relevamiento que me parece también muy interesante para retomar y armar información que después pongamos a disposición de la gente, ver en qué países hay, cuáles serían, así que eso lo podemos tomar. Y era muy Grisel fácil y muy sencillo, y fue tomado como modelo incluso por otra gente de otros lugares, y bueno, con esa sencillez que era antes, ahora ya hay que ir por otro lado, ¿no? Eso quiero decir, que fue Pero posible. Liora, perdón, nosotros no tenemos una ley que pene la discriminación, que yo sepa. A nivel Sí. ley, ¿cuál? La ley está vigente todavía. Por eso no lo quiero volver tanto sobre Argentina, pero después lo charlamos. La ley no fue derogada. Fue cerrado el instituto, pero la ley sigue vigente. Ok, no Y hay sabía que jurisprudencia. teníamos una ley antidiscriminación y que por eso podés, digamos, ser punible. Claro, por eso. Después podemos armar, si quieren, para Argentina y buscar con la Asociación de Abogados Judíos, y etcétera, y lo mismo se podría replicar en cada uno de los países. Ven que la información no está a disposición, eso es. Grisel, y cerramos porque no quiero que Gracias. me odien a mí también por extensión. Rapidísimo, nada más. A mí me parece, y la verdad las quiero felicitar, súper interesante todo esto. Me perdí la primera, por eso preguntaba del material. Pero independientemente de esto, a mí lo que mi experiencia me dicta es que siempre estamos los mismos judíos metidos en este tipo de pláticas. A mí me encantaría que digo, no sé cómo, pero pensando en voz alta, obviamente una hora, hora y media no se lo van a echar las gentes no judías que conozco, pero
porque los argumentos que yo podría aprender de esto, pues la verdad es que de repente me van a fallar, ¿no? O sea, que alguien llegue y me diga, oye, sí, tienen razón lo de Gaza, pero párenle, ya fue mucho, ¿no? ¿Qué más quieren? O sea, no es abiertamente, es un poco velado, pero me doy cuenta que es antisemitismo. Entonces, a mí me encantaría, siendo concreta, ver si se pudiera armar alguna plática, si es que la presentación que diste hoy, Debbie, de verdad fue maravillosa, nos llevaste por el tiempo, esto es lo que está pasando, o sea, para poder hacer una reunión de gentes y poder proyectar esto nada más, o sea, esto mismo en un medio de no judíos que están entre dudosos, que están comprados por toda la maquinaria que está metiendo en redes Gaza, etcétera. Y perdón que hable de Gaza, pero creo que es un detonador. Fue un detonador terrible, ¿no? Entonces, no sé cómo vean eso, no sé si ya hay, no sé si existe la posibilidad. Mira, yo creo que justamente Bridge es lo que está logrando hacer, es decir, está dando vinculación y está dando información y conocimiento para que cada uno de nosotros pueda ir a estos grupos de los que tú hablas, Giselle, porque efectivamente nosotros lo que estamos es a favor del pueblo judío y queremos atacar el antisemitismo, pero tenemos que ir con el antisemita, ¿cierto? A hablar con él. Entonces, toda la idea de Bridge, si entiendo bien, Leora, es justamente llenar toda esta información, ¿sí? Como dijimos, las instituciones de las que Anita habló, todas estas leyes que tenemos desconocimiento y poder ir con estos grupos, con el PowerPoint que yo presenté ahora, ir con estos grupos, con esta gente, con individuos, cada uno sabrá con quién presentarlo y poder, de alguna manera, es poner nuestro granito de arena, y aquí voy a tomar un poco del optimismo de Liora, tomar el granito de arena que cada uno de nosotros podemos dar hacia afuera, es decir, hacia afuera a favor del pueblo judío, pero hacia afuera. Creo que al final esa es nuestra misión y eso es lo que estamos, la gente que estamos aquí reunidas. No, no, yo encantada. Si hay manera de hacerse de este tipo de material, no me lo quiero aprender porque donde me pregunten algo que tú no tocaste en el tema, ya no supe contestar. No, pero mira, material, tomaste, Liora puso si pusiste el link del chat, si quieres, si puedes ponerlo de nuevo ¿sí? En el chat, puso un link, que ese link es a un chat de WhatsApp, y lo que estamos haciendo es que ese chat, estamos poniendo información, todo esto que tú estás pidiendo, Giselle, la idea es que esté ahí. Es decir, eso incluye la grabación de estas charlas y también los PowerPoint, es decir, el material que yo puse, más sí. otras cosas que se nos van ocurriendo. Yo puse información de la antidifamación en español, que tiene cosas súper interesantes y muy sencillas. Es decir, Pero además, es no irme por ejemplo, hay muchos libros, como Leora mencionó, que te puedo decir de la academia, pero aquí lo importante no somos todos gente de la academia. Necesitamos la cosa más sencilla, ¿sí? Para poder también hablar de manera más sencilla con quien se necesite. claro, Entonces, pero esto es también que no todos tenemos que ser especialistas en todo. para Entonces, nada, para si nada. vos tenés, Grisel, un grupo identificado, como nos ha pasado de una persona que trabaja con comunidades evangelistas, por ejemplo. Entonces, ahí vemos quién puede ir a dar la charla. El tema es que tal vez no se nos ocurrió preguntarle a alguien cómo puede, o pensar con otro. Bueno, estamos sembrando la posibilidad de pensar con otros, de ver quién puede ayudar. Seguro hay en México alguien Sí, que puede, de claro. hecho, por ejemplo, está Debo Apeloy, que es de Tikkun Talks, que tiene un discurso muy interesante. Hay un montón de gente que conocemos en cada uno de los países que seguro donaría horas para ir a hablar con un grupo de personas que pueden cambiar de opinión o revisar cómo están pensando. El tema es empezar a tejer, que Claro. pasen muchas cositas al mismo tiempo para que algo más grande cambie.
Ok. Y ahí necesitamos que vos nos digas, mira, tengo mis 20 amigos, a mí me interesa que tus 20 amigos cambien de opinión. Vamos, pensemos qué, vemos con Anabela qué se puede, buscamos quién en los países, hay en Cuba, hay en España, hay en Chile, hay etcétera. Y hay distintas estrategias que funcionaron hasta ahora y otras que ya sabemos que no. Entonces vamos a crear. Es algo que hay que ir haciendo porque tenemos el compromiso con las generaciones que vienen también, ¿no? De que el mundo les quede un poquito más ordenado. Perfecto. Bueno, gracias. Liora, con el permiso de ustedes, quiero, si se puede, aclarar algo de uno de los temas que escuché que estuvo un poco como un toque. El tema de la autodeterminación o de Israel, que pueda existir o no. Creo que uno de los temas que hay que también hablar de ellos es el tema de que una cosa es criticar el gobierno de Israel, como se puede criticar en cualquier otro país, y otra cosa es negar el derecho de la existencia. Se dijo eso. Son dos cosas diferentes. Se hizo la diferencia. Y la gente a veces se confunde en eso, o cuando le tiran algo sobre Israel de manera que no puede existir y decir, bueno, una cosa es el gobierno, que puedes estar no de acuerdo, sí de acuerdo, política, cosas que existen en todo país, y otra cosa es negarle el derecho de la existencia de los judíos de Israel. En Israel no son solamente judíos. El 7-10 mataron y secuestraron no solamente a judíos, tiene que ver con el tema de que estaban en Israel, etcétera, etcétera. Es un tema también muy, muy amplio que a veces también confunde a mucha gente. Y eso también, como dijeron, tiene que ver con antisemitismo, pero obviamente si se critica al gobierno como muchos lo hacemos, todo bien, eso no es antisemitismo. En el momento que estás hablando del derecho de existir como país, como persona israelí, judía o lo que sea, ya es otro tema. Se dijo en la charla, te agradezco el dato, pero se dijo, por supuesto. Se dijo, después sería interesante, Diana, Daf, que nos conectemos para pensar cosas de primera infancia, que son los temas de Dafi que están muy metida en eso. Yo digo que cerremos acá porque veo las caras, estamos todos cansados y además son temas que nos mueven muchas cosas. Nos vemos el miércoles que viene y si nos da ganas, nos vemos el otro miércoles también y seguimos construyendo. O sea, no, esto fue un sembrar y vemos qué pasa. Muchas gracias, Debbie, por tu tiempo, por acostarte tarde. Gracias a todos por estar acá. Y me honra porque más o menos les conozco a quiénes son, así que gracias por dedicar el tiempo de construir juntos. Un abrazo enorme. Hasta luego. Gracias a ustedes.